Bienvenidos a nuestra reunión de entre semana. De verdad que nos da mucho gusto que estemos todos juntos con el propósito de honrar a nuestro Dios Jehová. En esta ocasión tenemos un programa muy interesante como todas las semanas. Sin embargo, queremos iniciar entonándole una canción a nuestro Dios Jehová. La canción que se ha seleccionado para esta tarde es la canción número 13, que lleva como título Cristo es nuestro modelo, y se basa en el texto de Primera Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Si le es posible, queremos invitarlo a que se ponga de pie, para que juntos, con voz fuerte, cantemos la canción número 13. En la Biblia es común que nosotros encontremos expresiones como tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. O si estamos casados, tienes que amar a tu esposo o a tu esposa como a ti mismo. Esta expresión de amarse a uno mismo comúnmente da la intención de que es importante cuidarnos o cuidar la vida que Jehová nos ha dado. Sin embargo, en esta ocasión, de manera muy interesante, aprenderemos lo que Jesucristo expresó en ciertas palabras registradas en el Evangelio de Marcos, donde, entre otras cosas, nos transmite la idea de repudiarnos a nosotros mismos, es decir, un contraste totalmente opuesto, ¿no es cierto? Mientras que por un lado la Biblia dice que también nos amemos, ¿cómo es que Jesucristo nos da a entender que tenemos que repudiarnos o despreciarnos, por así decirlo? ¿En qué sentido? Y particularmente, ¿cómo es que esto puede ayudarnos a la hora de tomar decisiones importantes en nuestra vida? Y cuando hablamos de decisiones importantes nos referimos a, por ejemplo, si estamos estudiando la Biblia, ¿cuándo deberíamos decidirnos a servirle más a Jehová? O por ejemplo, ¿qué hay si de pronto me enfrento a pensar en mi futuro? Los estudios seglares, ¿debería yo de estudiar una carrera profesional? ¿O debería de elegir cierto trabajo con el propósito de honrar o de servirle a Jehová? Cuando nos enfrentamos a situaciones como estas, tomar nuestro madero de tormento y repudiarnos a nosotros mismos es una excelente manera o es una excelente ayuda que nos permitirá facilitar ese trabajo. Ahora, en conformidad con esto, imitar el ejemplo de Jesucristo. No importa la edad que tengamos, todos tenemos la oportunidad de hacerlo. De hecho, también en la reunión tendremos la oportunidad de analizar cómo es que los padres, o no solamente los padres, sino también hasta los ancianos de congregación, podemos impulsar el amor que los pequeñitos tienen, ayudándolos a imitar a Cristo y progresar en sentido espiritual. ¿Cómo es esto posible? Bueno, ya lo veremos más adelante en nuestra reunión. Pero además, tratando de imitar el ejemplo de Cristo, en Mateo capítulo 7, versículos 32 al 35, se registra el momento en el cual Jesucristo, de manera no solo milagrosa, sino tierna,
cura las discapacidades de un hombre que estaba sordo y que casi no podía hablar bien. Pero ¿cómo nosotros podemos imitar este ejemplo tan sobresaliente de Cristo? Escuche la respuesta en la sección de Busquemos Perlas Escondidas. De verdad que nos animará mucho. Y continuaremos también analizando en nuestro estudio bíblico de congregación aquel relato en el cual Jesucristo tuvo esta excelente charla con aquella samaritana al acercarse al pozo. ¿Qué sucedió más adelante? No se preocupe, ya lo veremos. Por eso queremos que preste mucha atención al inicio de esta reunión, ya que iniciaremos con el tema o el título de Tesoros de la Biblia: Tome su madero de tormento y sígame de continuo. E invitaremos a nuestro hermano Leonardo Llanos en la consideración de la misma. Cuando Jesús inició su ministerio, hizo invitaciones a varias personas de forma directa para que fueran sus seguidores y discípulos. Es cierto que muchos también rechazaron esta oferta, pero los que aceptaron, por ejemplo, los apóstoles, no lo pensaron dos veces, aceptaron de inmediato y lo siguieron. Bueno, hoy día usted también tiene esta gran oportunidad, la de ser seguidor de Él, pero pregúntese, ¿aceptará? Bueno, tal vez lo puede pensar, lo puede postergar o también lo puede rechazar. Primero pensemos, ¿qué implica ser seguidor de Jesús? ¿Qué le parece si lo vemos? Porque Él nos lo pide en Marcos, capítulo 8, versículo 34. Veamos cómo lo expresa nuestro Señor Jesucristo. Marcos 8:34 menciona: Entonces llamó así a la muchedumbre con sus discípulos y les dijo: Si quieren venir en pos de mí, repúdiense a sí mismo y tomen su madero de tormento y síganme de continuo. Bueno, a simple vista no suena bastante atractivo esto, ¿verdad? Ni suena muy popular. Pero, ¿qué significa repudiarse a sí mismo? Jesús puso el ejemplo, por eso lo pedía con autoridad. ¿Quiere decir esto renunciar a todos sus derechos? Significa estar dispuesto a negarse a nosotros mismos o dejar que Dios sea nuestro dueño. La frase en griego traduce apropiadamente: debe decir no a sí mismo. En ocasiones significará renunciar a sus deseos, ambiciones o preferencias personales influenciadas por este sistema. Si aceptamos esta invitación, estaremos haciendo la voluntad de Jehová y no la nuestra. ¿Será fácil? No, definitivamente no. Pero quiero decirle que millones de personas ya están tomando esa decisión, la de ser seguidor de Jesús. Quienes rechazaron esta propuesta estuvieron personas que tenían más apego al dinero, al poder, a su estilo de vida, los placeres, posición que tenían, miedo al hombre o una falsa seguridad. Como Jesús sabía sobre las cosas que atraen o inquietan a las personas, Él pudo advertir lo siguiente. Mire, vamos a ver lo que Él dijo nuevamente ahora en Marcos 8, 35 al 37. Porque el que quiera salvar su alma, la perderá, mas el que pierda su alma por causa de mí, de las buenas nuevas, la salvará. En realidad, ¿de qué provecho le es al hombre ganar todo el mundo y pagarlo con perder su alma? ¿Qué realmente daría el hombre en cambio por su alma? Muchos opinarían que la primera respuesta a la pregunta que Jesús hace es que no sirve de nada ganar el mundo si perdemos nuestra vida, en el intento por conseguir fama, poder y riquezas. Por ejemplo, los bienes materiales son útiles solamente si estamos vivos para disfrutarlos. Hay quien acumula tanto que no se los va a acabar en la vida que tiene. Dice un dicho que nadie sabe para quién trabaja, porque posiblemente otros lo van a disfrutar. Cuando hizo la segunda pregunta, tal vez le vino a la mente lo que aseguró Satanás en los días de Job, cuando expresó: todo lo que tiene el hombre lo dará en el interés de su alma o vida, según Job 2:4. Así es, las personas van a dar todo con tal de salvar su vida. Nosotros podemos analizar que independientemente de que si ganamos todas las metas que nosotros nos pongamos, las vamos a entregar con ese objetivo. Mire, la gente hoy vive para trabajar, se esclaviza en este sistema, dejando tiempo, juventud, salud,
y lo hace por dinero. Y cuando se retira, usa ese dinero para recobrar la salud y algo de juventud que nunca volverá. Es irónico, ¿no le parece? Lo más absurdo es que millones de personas quieren ganar el mundo a costa de su vida. ¿Cuál es la razón? Bueno, que no tienen una esperanza ni un propósito en la vida. Sabemos que Jesús no vino a la tierra a darnos salud, dinero o una larga vida en este sistema. A él no le pasó desapercibido los problemas apremiantes que existían en aquellos tiempos. Ve a la gente necesitada, la veía enferma, y entonces los curaba, los sanaba, les ayudaba. Sin embargo, él no se distrajo con esto porque lo más importante que él estaba haciendo era declarar las buenas nuevas del reino, porque son eternas. Estos ayudarían a que las personas entonces pudieran satisfacer todas esas necesidades y así pudo brindar la oportunidad de vivir para siempre como una perspectiva, algo de mucho más valor para la humanidad. ¿Cómo tomar entonces ese madero de tormento que expresaba Jesús? Primero pregúntese, ¿qué sacrificios estoy dispuesto a hacer para vivir para siempre? Bueno, la respuesta se hace patente por nuestra forma de vivir, porque podemos expresar que haríamos muchas cosas. Sin embargo, los hechos, las acciones son lo más importante en donde demostramos si estamos siguiendo los principios o a nuestro dechado Jesucristo. Ahora, hablando de Jesús, ¿qué dejó él para venir a la tierra y dar su vida en cambio por muchos? Bueno, él dejó una posición elevada, perfecta al lado de Jehová. Ningún ser humano ha dejado tal posición porque nunca la ha tenido. Bueno, Jesús tenía esa oportunidad, él estuvo en la fundación de la humanidad. Una vez que Jehová hace los arreglos, lo envía a una familia con ciertas características: humilde, sencilla, sin títulos ni renombre, menos riquezas. Pero entonces escoge una pareja que seguía la ley, la estudiaban, la practicaban, iban al templo, eran personas espirituales. Ahora piense un poco, si usted hubiera estado en la posición de Jehová, imaginando eso, ¿a dónde enviaría usted a su hijo? ¿Con una familia acomodada, con una buena educación, una buena posición para que criara bien a este hijo? ¿Se da cuenta entonces cómo piensa Jehová? Bueno, nosotros podemos ver que a veces estamos buscando que todo salga bien, pero pregúntese a sí mismo y reflexione, ¿qué está viendo Jehová en usted? De esa manera entonces podremos saber por qué recibimos una invitación para venir a la congregación. Es cierto que se requiere fe para actuar, pero también se requiere de valentía porque el gobernante de este sistema de cosas no quiere que usted sirva a Dios y le va a ofrecer tentaciones en forma de oportunidades para que usted se distraiga, para que usted dedique más tiempo a aquello que lo va a ir alejando cada vez más de Dios. O también presiones en forma de inquietudes, de las preocupaciones que tiene el día al día. ¿Qué voy a hacer mañana, en el futuro? ¿Cómo lo voy a programar? ¿Cómo lo voy a planear? Y entonces, esto sería patente más en los últimos días, serían más difícil. Mire, vamos a ver la advertencia que nuevamente Jesús da, porque él estaba abarcando todos estos puntos. Vamos a ver lo que dice Marcos 8:38. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando llegue en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así es, la vergüenza hacia el hombre también es temor o miedo al mismo. Es por eso que Jesús advertía que si vamos a seguirlo tiene que ser con integridad. Pero para ser fieles seguidores de Cristo debemos fortalecernos. Mire, si usted ve su guía de actividades en la página número 2, hay una actividad donde nos pide que pensemos cómo ser constantes al orar, al estudiar, al predicar, al asistir a las reuniones o al comentar. Debemos poner en práctica todo esto que acabamos de comentar y que usted ve en su guía de actividades. Los vamos a adoptar como un estilo de vida, con buenos hábitos. Entonces lograremos ser personas espirituales. El resultado es que seremos felices,
y satisfechos porque Jehová es un Dios de bondad inmerecida. Nos permitirá tener éxito en todo lo que hagamos y trabajemos. Por lo tanto, no se retraiga de seguir a Jesucristo, el medio para llegar al Padre. Ahora es el tiempo de decidirse a ser su seguidor, o mejor aún, un verdadero seguidor. Recuerde, es mejor despojo en este mundo el que usted pueda ganar su propia vida, pero para siempre. Leo, muchísimas gracias de verdad por tu excelente preparación y la buena manera en la que nos presentaste esta información. Ahora vamos a participar, o tenemos la oportunidad de participar todos en la siguiente asignación de Busquemos Perlas Escondidas. Para esta vamos a invitar en el análisis a nuestro hermano Víctor Figueroa. Prestémosle mucha atención y apoyemos con nuestros comentarios. Para comenzar esta parte, vamos a solicitar que alguien del auditorio nos ayude con la lectura de Marcos capítulo 7, versículos 5 al 8. Hermano Jonathan Limón, por favor. De modo que estos fariseos y escribas le preguntaron: ¿por qué no proceden tus discípulos conforme a la tradición de los hombres de otros tiempos, sino que toman su comida con manos contaminadas? Él les dijo: aptamente profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy alejado de mí. En vano me siguen adorando, porque enseñan como doctrinas mandatos de hombres. Soltando el mandamiento de Dios, ustedes tienen firmemente asida la tradición de los hombres. Gracias, hermano Jonathan Limón. Vamos a hacer la pregunta correspondiente para este versículo analizado. ¿Por qué los fariseos daban tanta importancia a lavarse las manos? Hermana Brenda Plata, por favor. Vamos a el micrófono. Sí, gracias. Tristemente no era porque les importara mucho la higiene, sino más bien lo hacían como parte de un rito que ellos mismos habían establecido. Como bien lo menciona la obra sobre la historia judía, lo que ellos hacían era complicar cada vez más los detalles de esta ley. Como consecuencia, esta se hacía más pesada. Por el contrario, Jesús siempre actuó ante estas de una manera sencilla. Por eso es que pudo llamar a estos hombres hipócritas. Excelente, hermana. Muchas gracias. Hermana Irene Frías, por favor. Estaban más al tanto de la ley de los hombres, no de la de Dios. Y no solamente estaban al tanto de que no se lavaran las manos, sino tenían que usarse, ellos estaban al tanto qué es lo que tenía que usarse, qué clase de agua, quién tenía que derramarla y qué proporción de las manos tenía que quedar cubierta por el agua. Es decir, un lavado de manos según ellos. Más que todo también querían dejar en ridículo a nuestro Señor Jesucristo, que estaba exagerando en dejar la ley. Muy cierto, hermano. Hermana Kesia de Rojas, por favor. Así que para evitar la tendencia que tenían los fariseos a establecer numerosas reglas gravosas, me enseña que debo evitarlo, ya que todos somos diferentes, tenemos distintos gustos, preferencias, y también nuestro adelantamiento hacia la madurez espiritual difiere. Correcto, hermano. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero antes vamos a pedirle a otro hermano del auditorio que nos lea Marcos capítulo 7, versículos 32 al 35. Hermano Leonardo Figueroa. Aquí le trajeron un hombre sordo y con un impedimento del habla, y le suplicaron que pusiera la mano sobre él, y él se lo llevó aparte de la muchedumbre en privado y puso sus dedos en los oídos del hombre, y después de escupir le tocó la lengua, y con una mirada al cielo suspiró profundamente y le dijo: Efata, esto es, sea abierto. Pues bien, las facultades de oír de aquel hombre fueron abiertas y el impedimento de su lengua fue desatado y empezó a hablar normalmente. Muchas gracias, hermanito. Ahora vamos a considerar la pregunta. Esta pregunta que corresponde a este análisis también es muy importante para nosotros, así que quisiéramos que nos contestaran en relación a lo que escuchamos. ¿Cómo podemos imitar la manera como Jesús trató al hombre
Y queremos nuestro hermano Reinaldo Luna, por favor. Sí, aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo fue muy sensible a los sentimientos de los demás, era muy considerado, lo que también nosotros podemos aprender ahí a ser considerados con todos nuestros hermanos. De hecho, ahí en 1 de Pedro 3:8 nos anima precisamente a que tengamos ese mismo ánimo de Jesús y podamos compartir con nuestros compañeros de creencia, así también tener cariño fraternal, siendo tiernamente compasivos. Entonces eso debemos hacer exactamente, reflejar y imitar a nuestro Señor Jesucristo. Sería muy bueno. Hermano Israel Villaseñor, por favor. Sí, además hay que tomar en cuenta que una persona en esas circunstancias, debido a que ella percibe el mundo de manera distinta, se siente muy temerosa de muchas circunstancias, es decir, muchas cosas son desconocidas para ellos y ellos pueden actuar de una manera que a veces hasta podría ser ofensiva para uno. Entonces Jesucristo sabía de esas circunstancias y él se sintió compadecido por la cuestión, por eso es que hasta se esforzó por hablarle por señas para darse a entender con él y llevarlo a un lugar privado donde él pudiera atender sus necesidades. Eso nos muestra pues cómo es que Jesucristo a la hora de sentir o de mostrar esa compasión lo hacía de manera perfecta. Nosotros de igual manera podemos imitar tratando de entender las circunstancias de nuestros hermanos y ver cuál es el mejor modo de tratarlos. Excelente. Hermana Berenice de Villaseñor, ahí está. Además de la congregación en la casa es una buena oportunidad. Podemos nosotros, por ejemplo, en Efesios 5:33 y en Mateo 7:12 Jesús mandó que tuviéramos lo que queremos recibir, ¿verdad? Entonces podemos también leer el lenguaje corporal de nuestros hijos, de nuestros esposos, nuestras esposas, qué es lo que ellos necesitan y evitar, por ejemplo, palabras duras, una crítica constante o ser sarcásticos, porque Jesús sabía que cuando se hieren los sentimientos, eso es más difícil de curar que algo que sea físico. Exactamente. Hermana Sandra Decano, un último comentario. Es importante que tengamos presente esto porque en la vida las circunstancias cambian repentinamente. En un momento estamos dando un consuelo, pero al siguiente ahora nosotros estamos siendo consolados. Por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado al decir las cosas y cómo las decimos. Excelente. Ahora vamos a hacer la pregunta que sigue. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermana Leticia de Luna, por favor. En el capítulo 8, versículo 35, Jesús consideró que la adherencia fiel a las buenas nuevas y el continuar proclamándolas era más importante que la vida presente de la persona, ya que aceptarlas y obedecerlas resulta en salvación. Me enseña de Jehová que es justo y que tiene un interés genuino por la humanidad, porque antes de traer un juicio o destrucción, da una oportunidad imparcial para que todo el que escuche y obedezca pueda ser salvo. Excelente, hermana. La última de las preguntas es, ¿qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermana María José Mesa, por favor. Cuando vemos un letrero que dice agua no potable, es probable que evitemos consumir esa agua contaminada, pues nos puede hacer daño. De igual forma, para no causarnos un daño espiritual, como dice Marcos 8:13, debemos tener cuidado con las tradiciones de este mundo, ya que los fariseos sustituyeron el conocimiento de Jehová por conocimiento de hombre. Debemos esforzarnos por tener un estudio profundo de la palabra de Dios y permitir que Él sea nuestra fuente de agua viva. Excelente. Les agradecemos a todos por sus excelentes comentarios. Muchas gracias de verdad a todos por su excelente preparación. Ahora ha llegado el momento de que podamos escuchar la lectura de la semana de la Biblia asignada en esta ocasión. Esta está basada en el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, de los versículos 1 al 15. Mientras se escuche la lectura, me gustaría que pudiéramos imaginarnos el momento en el cual los fariseos, con una intención malsana, tratan de poner a prueba a Jesucristo y a sus discípulos, o tratan de entramparlos para hacerlos quedar mal ante las demás personas. Sin embargo, pensemos en la capacidad de Jesucristo para poder leer los corazones y aplicar correctamente la palabra de Dios. Esto puede fortalecernos mucho en sentido espiritual. Vamos a escuchar esta lectura a cargo de nuestro hermano Eric Espinosa. Préstele mucha atención. Ahora bien, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se juntaron en torno de él. Y cuando vieron a algunos de los discípulos de él tomar comida con manos contaminadas, es decir, no lavadas,
porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos hasta el codo, teniendo firmemente asida la tradición de los hombres de otros tiempos, y, al volver del mercado, no comen a menos que se limpien por rociadura. Y hay muchas otras tradiciones que han recibido para tenerlas firmemente asidas, bautismos de copas y cántaros y vasos de cobre. De modo que estos fariseos y escribas le preguntaron: ¿por qué no proceden tus discípulos conforme a la tradición de los hombres de otros tiempos, sino que toman su comida con manos contaminadas? Él les dijo: aptamente profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy alejado de mí. En vano me siguen adorando, porque enseñan como doctrinas mandatos de hombres. Soltando el mandamiento de Dios, ustedes tienen firmemente asida la tradición de los hombres. Además, siguió diciéndoles: diestramente ponen ustedes a un lado el mandamiento de Dios para retener su tradición. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que injurie a padre o a madre termina en muerte. Pero ustedes dicen: si un hombre le dice a su padre o a su madre: todo lo que tengo por lo cual pudiera sacar provecho de mí es corbán, es decir, una dádiva dedicada a Dios, ya no le dejan hacer ni una sola cosa por su padre o su madre, y así invalidan la palabra de Dios por la tradición suya que ustedes transmitieron, y hacen muchas cosas parecidas a esto. Entonces, llamando así otra vez a la muchedumbre, procedió a decirles: escúchenme todos ustedes y capten el significado. Nada hay que entre en el hombre de fuera de él que pueda contaminarlo, mas las cosas que proceden del hombre son las cosas que contaminan al hombre. Eric, agradecemos muchísimo también tu excelente participación y te queremos felicitar. De hecho, miren, queremos invitarlos a todos a que puedan sacar su libro Benefíciese y dirijamos nuestra atención a la lección número 2 en la página número 86. Esta lección número 2, que es la articulación clara, habla sobre qué es lo que implica que una persona articule claramente a la hora de leer, y básicamente el primer recuadro habla de dos aspectos principales. Uno dice es utilizar bien los órganos de la voz, y dos, comprender la estructura de las palabras. ¿Por qué es importante articular? Porque la buena articulación permite que los demás entiendan lo que decimos y contribuye a que se lo tomen en serio. De hecho, más adelante, en el párrafo número 2 de esta página, la primera frase dice que las palabras que no se entienden a plenitud no motivan. Y luego más adelante, también al inicio del párrafo número 4, dice que hablar muy rápido también puede dificultar la comprensión. Y de hecho nosotros notamos, Eric, que en la manera en cómo leíste lo hiciste de manera tranquila, pausada, te esforzaste, ¿verdad?, por articular adecuadamente las palabras, y notamos que hasta hiciste ademanes, lo que implica que estabas entendiendo lo que estabas leyendo. Y eso es algo bueno, algo que todos tenemos que imitar. Por eso queremos felicitarte y queremos invitarte a que sigas trabajando así y esforzándote para tus futuras asignaciones. Muchas gracias, Eric. Bueno, hermanos, pues ahora con esto concluimos la primera sección de Tesoros de la Biblia. Ahora vamos a iniciar con la segunda sección, que es Seamos mejores maestros. Para dar comienzo, vamos a iniciar primero con lo que es un video. Preste mucha atención a este video porque tiene algunas ideas muy interesantes. Vamos a verlo. A muchos de nosotros nos preocupa el futuro, tanto el nuestro como el de nuestra familia. Pero, ¿cómo podemos saber qué futuro nos espera? Pues no lo sé. Yo intento pensar solo en el presente. Muchos hacen eso. La Biblia dice que no es bueno preocuparse demasiado por cosas que tal vez nunca pasen. Pero también nos dice que hay una manera confiable de saber el futuro. Fíjese, aquí en Isaías 46:10, nuestro Creador se describe a sí mismo como aquel que declara desde el principio el final y desde hace mucho las cosas que no se han hecho. ¿Se dio cuenta? Según este versículo, ¿qué puede hacer Dios? Declara desde el principio el final.
Ah, predecir el futuro. Muy bien. Dice que puede predecir las cosas que no se han hecho. En otras palabras, Dios es el único que puede decirnos qué futuro nos espera. ¿Qué pregunta puedo dejar pendiente para la revisita? Como ya le he demostrado con la Biblia que Dios puede predecir el futuro, ¿qué pregunta sería la más lógica? Entonces, si Dios puede predecir el futuro, ¿qué futuro le espera a la humanidad y a la Tierra? La próxima vez le mostraré con la Biblia la respuesta a esta pregunta. Bueno. Muy bueno este video, ¿no es cierto? Muy interesante en esta ocasión. Como hemos notado, la presentación que se efectuó en esta ocasión es similar a todas las que siempre se efectúan. Sin embargo, queremos centrar nuestra atención en este detalle nuevo que vimos. ¿Notó qué fue lo que sucedió durante el video? Es decir, cuando la hermana ya utilizó el texto, ¿verdad? Base, le empezó a hablar del tema que básicamente hablaba sobre cómo es que Jehová es el único que tiene la habilidad para predecir el futuro. ¿Qué sucede ahí más adelante? Hermana de Rojas, por favor, Kesia. Se detiene a pensar sobre qué pregunta se enlazaría más con el texto que le acaba de citar para contestársela en la siguiente visita. Exactamente. ¿Notó las preguntas, hermano Robles? Sí, fueron 3 y son interesantes porque yo creo que de antemano uno puede, de acuerdo con la consideración, pensar en algunas de estas. No se las sacó de la manga, como dicen así, ¿verdad? Son preparadas de antemano. Una de ellas dice, ¿cómo sabemos cuál es la religión verdadera? Estamos hablando del futuro, estamos hablando de quién predice, pues con hacer esta pregunta. La segunda era, ¿qué futuro espera a la humanidad y a la tierra? Esta es otra pregunta también de interés para cualquier persona. Y la última, ¿con quién se casó Caín? Pues son preguntas interesantes que mete uno a la persona a la consideración bíblica. Así es. Pero en este caso, ¿cuál sería la pregunta más adecuada? Y no es con quién se casó Caín, ¿verdad? Hermana Leticia de Luna. ¿Qué futuro le espera a la humanidad y a la tierra? Exacto, porque está relacionada con lo que se está hablando, ¿verdad? Tenemos que ir con el mismo hilo. Entonces, esta es una excelente idea que podemos poner en práctica. Cuando platiquemos con las personas, procuremos que la pregunta que les dejamos, pues tenga el mismo hilo del tema o de la conversación que estamos llevando, ¿verdad? Entonces, sí podemos hacerlo. Y queremos invitarlos a todos a que salgamos a predicar para hacerlo así. ¿Les parece bien? Ahora, vamos a continuar. Ya vimos cómo podemos hacer esto en la primera conversación. Pero ahora en la primera revisita, vamos a ver cómo se lleva a cabo esta primera revisita basada en la sección Ideas para Conversar, y vamos a invitar en esta ocasión a nuestra hermana Pilar Rodríguez junto con la hermana Gloria de Jiménez. Préstele mucha atención. Hola Gloria, ¿recuerdas? Hola. Soy Pilar. Sí, ya recuerdo. Es la persona que me dejó la revista, ¿verdad? Sí, mira, si recuerdas la vez pasada te dejé hecha la pregunta de que ¿realmente existe una promesa que nos hace Jehová Dios? Sí, permíteme. Mira, aquí la tengo. Y sí la leí, pero ¿qué crees? Estoy preocupada, porque la analicé y vi unas preguntas, contextos, que habla acerca del futuro, y hablaba de unas profecías que la verdad me quedé muy preocupada porque habla de acontecimientos que estamos viviendo. Por ejemplo, guerras, odio, egoísmo. Y sobre todo vemos ahorita en este tiempo los crímenes como se han desatado. Entonces, esto me preocupa mucho.
pero realmente, ¿cuál crees que sea el problema? Bueno, pues yo pienso que es la misma humanidad egoísta que está causando todos estos problemas. Bueno, mira, vamos a ver el consejo que nos da la Biblia en el libro de Salmos. En Salmos 39, 27. Si me permites, le voy a dar lectura, mira. Treinta y siete, 29, perdón. Los justos mismos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre de ella. ¿Notaste quiénes van a heredar la tierra? Ay, dice justos, pero justos ahora no los hay. Ah, mira, pues solamente tenemos que aprender de la Biblia y de Jehová para saber quién realmente es justo. Y nosotros podemos llegar a ser justos. Tú puedes llegar a ser justo, Gloria. Pero necesitamos aprender exactamente de la Biblia y de Jehová. O sea que tú me quieres dar a entender que tengo que recibir una educación bíblica para que yo sea justa. Sí, puedes llegar a ser justo. Y de eso me gustaría hablarte la siguiente semana, cómo podemos llegar a ser justos para Jehová y ver cumplidas las profecías de Jehová en un futuro. Anímate, Gloria. Pues mira, me parece interesante porque recordando, apenas también estaba hojeando aquí la parte final y se me hace muy interesante. Entonces, sí me gustaría tomar un curso bíblico. Claro que sí, mira, la próxima semana vamos a ver cómo podemos llegar a ser justos y vamos a seguir aprendiendo lo que es de la Biblia. ¿Te parece bien? Sí, te espero. ¿En domingo? En domingo a esta misma hora. Ah, perfecto. Pasaré en esta misma semana. Bueno, te espero. Hasta luego. Muchísimas gracias, hermanas. También apreciamos su excelente preparación. Queremos agradecerle también a nuestra hermanita Gloria de Jiménez, ¿verdad?, por su ayuda y su disposición para esta asignación con nuestra hermana Pilar. Pues mira, Pilar, queremos felicitarte y nos gustaría decir por qué. Si es posible, abramos nuestro libro Beneficios en la página número 196. La lección que en esta ocasión queremos considerar es la número 32, sobre expresarse con convicción. La convicción es importante porque cuando nosotros vamos a predicar deseamos que las personas crean lo que nosotros creemos. Pero si no lo expresamos, ¿cómo lo van a hacer? En la página número 196, ahí en el primer párrafo, sobre maneras de cómo puede demostrarse la convicción, expresa lo siguiente. Dice que puede demostrarse convicción por el entusiasmo y la intensidad con que se habla. Sus expresiones faciales, ademanes y lenguaje corporal contribuirán a ello, aunque esto puede variar algo de una persona a otra. Sin embargo, notamos el esfuerzo que hiciste, Pilar, por precisamente hablarle a la persona de una manera concreta, de decirle tú puedes, ¿verdad? Y utilizar también el tono de voz y la manera en cómo te referiste a ella, ¿verdad? Tratando de hacer contacto visual para decirle sí se puede. Y esa convicción es lo que hace que las demás personas se sientan confiadas y convencidas de lo que se está analizando. Por eso queremos felicitarte y queremos invitar a que sigas esforzándote, ¿verdad?, para tus futuras asignaciones, para prepararte del mismo modo, ¿vale? Muchas gracias, mi hermana. Ahora vamos a continuar con la siguiente asignación. Esta asignación es el curso bíblico. Y el curso bíblico está basado ahora en el libro que nos enseña la Biblia, en la página 165 y 166 en los párrafos 6 y 7. Vamos a prestar mucha atención a cómo lo hace nuestra hermana Jacqueline de Cruz junto con su ayudante, la hermana Beatriz Sandoval. Prestémosle mucha atención. Deberíamos celebrar la Navidad. ¿Qué te parece si analizamos este segundo subtítulo, Betty? ¿Quieres darle lectura, por favor, al párrafo 6? Sí. La Navidad es una de las fiestas más populares del mundo y la mayoría de la gente piensa que es la celebración del nacimiento de Jesús. Pero en realidad la Navidad está relacionada con la religión falsa. Una enciclopedia explica que los paganos de Roma celebraban el nacimiento del sol el 25 de diciembre. Los líderes religiosos querían que más paganos se hicieran cristianos, así que se decidieron celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, aunque él no nació ese día. Los discípulos de Jesús no celebraban la Navidad, según el libro Los orígenes sagrados de las cosas profundas.
Durante los 200 años que siguieron a la muerte de Jesús, nadie sabía y a pocos les importaba cuándo había nacido exactamente Jesús. De hecho, la Navidad empezó a celebrarse más de 300 años después de la muerte de Jesús. Muy bien, Betty, excelente lectura. Dice la pregunta, ¿por qué se escogió el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús? Porque los líderes religiosos querían que más paganos se hicieran cristianos, así que decidieron celebrar ese día, el 25 de diciembre, pero en realidad Jesús no nació ese día. Entonces, ¿qué era lo que celebraban los paganos o los no cristianos en esa fecha? Pues celebraban el nacimiento del sol. Además, Betty, en el mes de diciembre, ¿qué clima es el que hay? Bueno, por lo regular es un clima muy frío y de hecho el año pasado aquí se sintió demasiado, incluso en otros países o en otros lugares hasta cae nieve. Así es, y es interesante mencionar, Betty, que en Belén, donde nació Jesús, precisamente hay temperaturas invernales muy bajas, ¿verdad? Pero veamos qué relación tiene esto con lo que nos enseña realmente la Biblia. Mira, ¿quieres buscar en tu ejemplar el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, en los versículos del 8 al 12? ¿Y quieres darle lectura, Betty, por favor? Sí. Dice, también había en aquella misma zona pastores que vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y de repente el ángel de Jehová estuvo de pie junto a ellos, y la gloria de Jehová centelló en derredor de ellos, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque, miren, les declaro buenas nuevas de un gran gozo que todo el pueblo tendrá, porque les ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo, el Señor, en la ciudad de David. Y esto les servirá de señal. Hallarán un nene envuelto en bandas de tela y acostado en un pesebre. Muy bien. Entonces, Betty, ¿se dice que Jesús nació el 25 de diciembre? Pues no, aquí no se menciona eso. Pero sí se dice que cuando nació, ¿qué era lo que había? Bueno, dice que vivían pastores a campo raso. Muy bien. Y guardaban las vigilias de la noche, es decir, cuidaban de noche los rebaños, ¿verdad? Pero tomando en cuenta las temperaturas tan bajas que ya analizamos, ¿sería lógico pensar que Jesús nació en esa fecha? No, no sería lógico ni prudente, porque por lo que yo sé, las personas cuidan mucho de sus rebaños, ¿verdad? Y de hecho estos animales son muy delicados y si no les dan los cuidados necesarios pueden enfermar y hasta morir. Así es. Entonces, ¿qué piensas ahora de la Navidad? Bueno, de hecho yo sí creía, ¿verdad?, que Jesús había nacido el 25 de diciembre. A mí me enseñaron eso, pero ahora con lo que estoy aprendiendo aquí en la Biblia, veo que lo que yo aprendí, pues de hecho no concuerda con lo que enseña la Biblia. Muy bien. Veamos el siguiente párrafo, Betty. ¿Quieres leer, por favor, el 7? Sí. Mucha gente conoce el origen pagano de la Navidad y sus tradiciones, como celebrar comidas familiares y dar regalos. De hecho, durante un tiempo se prohibió celebrar la Navidad en Inglaterra y en algunos lugares de Norteamérica por el origen pagano de esta fiesta. Todo el que la celebraba recibía un castigo. Pero más tarde la gente empezó a celebrar de nuevo la Navidad. ¿Por qué no celebran la Navidad los verdaderos cristianos? Porque quieren agradar a Dios en todo lo que hacen. Muy bien, dice la pregunta, Betty, ¿por qué no celebran la Navidad los verdaderos cristianos? Porque es una celebración pagana. Así es, y esta está relacionada con la religión falsa. Pero tú en lo personal, Betty, ¿quisieras llegar a ser una cristiana verdadera? Sí, claro, por eso estoy aprendiendo de la Biblia. Y me alegra saberlo, Betty. Y déjame felicitarte porque el esfuerzo que estás haciendo por estudiar lo demuestra. Pero hace falta ahora poner en práctica lo que estamos aprendiendo, Betty. Porque ¿te imaginas a una cristiana verdadera dando o recibiendo regalos con su familia en esa celebración? Bueno, pues estaría mal y no estaría correcto. Así es. Entonces, ahora que sabemos el origen, ¿qué se esperaría de nosotras? Pues que no la celebremos, porque, por ejemplo, en mi caso, si yo lo hiciera, estaría haciendo todo lo contrario a lo que estoy aprendiendo. Y la verdad, si estoy estudiando la Biblia, es porque quiero agradarle a Jehová. Y ahora, bueno, de hecho, ahora que estoy aprendiendo lo que dice la Biblia también, puedo mostrarle, ¿verdad?, con base bíblica a mi familia que pues esa celebración no es bíblica. Excelente, Betty. Pasemos al siguiente párrafo.
Hermanas, también agradecemos muchísimo su excelente preparación. Betty, apreciamos mucho tu ayuda para esta demostración, ¿verdad?, que se llevó a cabo. Y hermana de Cruz, pues también apreciamos muchísimo el esfuerzo que hizo. De hecho, queremos encomiarla y queremos hablar de manera muy particular, en su caso, sobre lo que dice el libro Benefíciese en la página número 198. Ahora, en esta página 198, si es posible que todos juntos la busquemos. El título de la lección es Hablar con tacto pero con firmeza. Comúnmente cuando estamos dirigiendo un curso bíblico y hablamos de temas como celebraciones o tradiciones que la gente lleva a cabo, sin ni siquiera conocer cuál es el trasfondo de las mismas, pues a veces son tan importantes para las personas que tratar de enseñarles la verdad se vuelve un reto. Sin embargo, al final de la página 198 dice, antes de decir algo, en el último párrafo, piense en la impresión que causará a su interlocutor. Y Proverbios 12:8 dice que se alaba la boca de discreción. Y esta expresión hebrea que se usa en ese texto está relacionada con conceptos como la perspicacia y la prudencia. Por lo tanto, la discreción implica hablar con cautela después de haber reflexionado en cuál es la actuación más sabia. Y como notamos, eso fue lo que hiciste. De manera muy sencilla tú permitiste que fuera el amo de casa quien explicara por sí mismo, ¿verdad?, el concepto, y esto lo ayudó a llegar a una conclusión lógica, de tal modo que se pudo defender la verdad bíblica sin necesidad de debatir ninguna cuestión, ¿verdad? Y por eso te felicitamos. Muchas gracias por tu excelente participación. Pues con esto, hermanos, concluimos la sección Deseamos mejores maestros. Ahora daremos comienzo a la siguiente sección, que es la sección de nuestra vida cristiana. Para ello, pues queremos hacerlo cantándole también a Jehová. Y la canción que se ha seleccionado en esta ocasión es la número 51, que lleva como título Estamos dedicados a Dios, y está basada en el Evangelio de Mateo 16:24. Si le es posible, juntos pongámonos de pie y cantemos con voz fuerte la canción 51. A continuación escucharemos las necesidades locales, que llevan como tema Ayude a sus estudiantes a progresar. Y vamos a escuchar a nuestro hermano Samuel Trejo con esta asignación. Pues primeramente, hermanos, quiero felicitarlos porque
tenemos 114 estudios en la congregación. Así es de que si hacemos cuentas, fíjese, tenemos 1.9, ¿verdad?, estudios por publicador, casi 2 por publicador. Bueno, esto nos llena de contentamiento porque sabemos, ¿verdad, hermanos?, que estamos haciendo un buen trabajo hacia Jehová. Fíjese que ya ha dado frutos el que nosotros pongamos atención a nuestros estudiantes. Hay 15 que ya se reúnen con nosotros aquí en la congregación. Y eso sin duda pues nos hace todavía más felices porque tenemos razones para hacerlo. Pero ahora el asunto, hermanos, es cómo podemos ayudar a los estudiantes que todavía no se reúnen con nosotros, a que ellos progresen espiritualmente. Bueno, les voy a invitar, hermanos, a que leamos una cita bíblica. Si usted quiere ir al Evangelio de Mateo, por favor. Vamos a considerar en el capítulo número 5, el versículo 3. Es muy conocido, pero vamos a ver cómo aplica aquí este versículo. Dice aquí, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Note usted, hermanos, que para que un estudiante progrese, nosotros debemos crear y satisfacer esta necesidad espiritual. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a dar algunas pautas que saqué aquí de un ministerio de abril del 2005. Mire, una de ellas, por ejemplo, es que durante la sesión de estudio nosotros destaquemos la importancia que tiene el leer la Biblia, para que la persona se familiarice y conozca plenamente a nuestro Creador. Un segundo punto es copiar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Bueno, allí en lo que es en este mismo libro o Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, el versículo 9 al 13, habla sobre el asunto de que Cristo Jesús enseñó a orar a sus discípulos. ¿Sí recuerda la oración del Padre Nuestro? Bueno, no sé si usted lo haya hecho, pero es apropiado que lo hagamos porque queremos que la persona que está estudiando con nosotros realmente siempre tome en cuenta a nuestro Creador. El Señor Jesucristo entonces hizo ver aquí con claridad que si nosotros enseñamos a nuestros estudiantes a que ellos sepan orarle a Jehová, dirigirse a Él, van a familiarizarse con Él y van a saber, hermanos, que pueden contar con nuestro Creador para que Él les escuche y les ayude en cuanto tengan alguna dificultad o agradecerle, ¿verdad?, alguna dádiva que Él les haya dado. Así es de que es importante que enseñemos a nuestros estudiantes a hacer una oración. Quizás dejemos un tiempecito al final para que Él haga la oración de conclusión del estudio, ¿verdad? Después de que nosotros ya lo hemos hecho, Él ya va a aprender a hacerla. Otra de las cosas que también nos menciona este ministerio es que estimulemos a nuestros estudiantes de varias maneras. Por ejemplo, ¿qué hay de comentarles, hermanos, de qué trató nuestras reuniones? Pero que lo hagamos, hermanos, con ese deseo que ellos sientan, ¿verdad? Como ya mencionamos, crearles y satisfacerles esa necesidad que ellos tienen para que ellos se puedan dar cuenta que llegando aquí a las reuniones pueden tener muchas cosas apropiadas para conocer mejor a Jehová. Otra de las cosas que se nos menciona aquí es que hay que decirles que cantamos aquí y que es una forma de alabar a Jehová y que Él lo puede hacer si nos acompaña a la reunión. También quizás consideremos con ellos artículos como la Biblia les cambió la vida. En ellos refleja, ¿verdad?, cómo ellos también pueden cambiar su vida. Y pues invitarlos a asistir a las reuniones por medio de algún video que nos pueda ayudar. Recordemos, mis hermanos, que dirigir a los estudiantes es nuestro objetivo, ¿verdad? Nuestro objetivo entonces es no solamente dar clases bíblicas, sino compartir doctrinas, sino también ayudar a los estudiantes para que lleguen a formar parte de la congregación cristiana. Así es de que dediquemos unos minutos o separemos unos minutos cada semana para enseñarles el efecto, ¿verdad?, o el aspecto que hay en la congregación para sacar provecho
conocer ampliamente a Jehová y así ser también personas felices como lo somos nosotros. Hermano Trejo, muchísimas gracias por estos excelentes recordatorios que esperamos todos esforzarnos por poner en práctica. Ahora, no solamente debemos de ayudar a nuestros estudiantes, particularmente los estudiantes más importantes que tenemos en la familia, ¿quiénes son? Nuestros hijos, ¿verdad? Por eso el tema de la siguiente sección es: ayude a sus hijos a seguir los pasos de Cristo. Vamos a prestar mucha atención a cómo nuestro hermano Luna lleva a cabo esta asignación. Muy acorde a lo que acabamos de ver, cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Quisiera hacer una pregunta, hermanos. La primera: ¿qué es un discípulo? Hermana de Luna, por favor. Es aquel que es enseñado, es la persona que está en proceso de aprender, que es adiestrada en una determinada disciplina. Este término se emplea en las escrituras griegas con referencia a los seguidores de Jesús, ya que les enseñaba con el propósito de que llegaran a ser como Él, predicadores y maestros de las buenas nuevas del reino de Dios. Y esto no solo implica creer y entender lo que Él enseñó, significa también obedecer todo lo que Él mandó. Muy bien, gracias, hermana. Ahora pudiéramos preguntar, ¿un discípulo puede ser mayor que su maestro? ¿Qué les parece si vemos una referencia bíblica? Ahí en Lucas, les invito a sacar su ejemplar de la Biblia, en Lucas 6, capítulo 6, versículo 40. ¿A alguien le gustaría dar lectura, por favor? Hermano Leonardo Llanos, por favor. El alumno no es superior a su maestro, pero todo el que esté perfectamente instruido será como su maestro. ¿Qué significan estas palabras, hermanos? ¿O qué podemos entender de la lectura de este pasaje? Hermano Víctor Figueroa, por favor. Es el mismo Jesús de Nazaret quien está hablando con sus discípulos, un hombre que era perfecto, que aplicó las enseñanzas de Jehová de manera perfecta, hablando con seres humanos imperfectos, a los que él dijo que sí podía ser así, que si el alumno recibía las enseñanzas y las aplicaba, sí llegaría a ser cabalmente enseñado, o como dice en esta referencia, igual que su maestro. Entonces significa que el alumno que aplica lo que aprende puede ser superior. Muy bien. Bien, hermanos, entonces vemos cómo este pasaje bíblico nos dice muy claramente nuestro Señor Jesucristo puede llegar a ser igual. En sentido espiritual, ¿por qué podríamos decir que no puede ser superior? Bueno, nuestro Señor Jesucristo era perfecto, ¿verdad? Entonces la perfección nosotros no la tenemos, por eso no podríamos llegar a ser superior a Él, pero sí igual a Él, porque seríamos enseñados por Él. Entonces, el ser discípulo de Jesús también tiene otro aspecto muy importante, no significa llevar una vida contemplativa, hermanos. ¿Por qué decimos que no puede llevar una vida contemplativa? De acuerdo a Marcos 8:34. Si tuvieron la oportunidad de ustedes ver, hermano Samuel Rojas, por favor. Sí, porque ahí se nos invita, ¿verdad?, a que si queremos seguir a Jesús es muy importante repudiarnos y seguir los pasos tal como Jesús los hizo aquí en la tierra, y eso significa que tendríamos que dejar ciertas cosas o darle preferencia a otras que implicaran a acercarnos a Jesús y al reino de Dios. Muy bien, hermano, muchas gracias. Hermana Sandra Decano, por favor. Además, al repudiarnos a nosotros mismos, tenemos que involucrarnos nosotros también en estos asuntos espirituales, e incluso a veces tenemos que renunciar a deseos o ambiciones o a preferencias personales con tal de ser esos discípulos de Jesús. Muy bien, hermanos. Excelente. ¿Serán discípulos nuestros estudiantes, hermanos? ¿Usted qué piensa? Hermano Robles, por favor. No, son discípulos de Jesucristo, nosotros les ayudamos a lograrlo. Y por eso es muy importante que siempre enfaticemos que Jesucristo es nuestro Maestro y Jehová es nuestro Dios Todopoderoso. Así es, excelente, hermano. ¿Verdad? La enseñanza que nosotros damos
no son propias. Son enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial Jehová. Bien, pues entonces por eso es de gran importancia, hermanos, la gran responsabilidad que tenemos nosotros como padres o como maestros para poder encauzar a nuestros estudiantes o a nuestros hijos a estas dos preguntas importantes. Note, dice, ¿cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a seguir los pasos de Cristo, a dedicar su vida a Jehová y a bautizarse? Hermana Lorena Arreola. Sí, Deuteronomio 6:6 nos menciona que como padres tenemos que tener primeramente en nuestro corazón el amor a Jehová. Y de esta manera nosotros como padres les vamos a inculcar con el ejemplo, que sería principalmente. Y no dejar de darles el estudio con el libro Enseña y por supuesto el libro Manténganse en el amor de Dios. Estos dos libros en conjunto les va a enseñar y explicar qué se tiene que hacer y que el amor llegue a su corazón de ellos. Muy bien, excelente, hermana. Hermana Miriam Martínez, por favor. Lo importante también es que ellos tengan su estudio personal, que asistan a las reuniones, que busquen buenos amigos y que tengan metas espirituales, pero para que ellos tengan, como se menciona, que primero tienen que ser los padres un buen ejemplo para ellos, para que ellos imiten el ejemplo de los padres. Muy bien, muchas gracias, hermanas. En el caso del estudio personal, ¿cómo pudiéramos nosotros ayudar a nuestros hijos? Hermana Alma Bolaños, por favor. Algo importante es enseñarles a utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano, que nos da el esclavo fiel y discreto, para profundizar en las enseñanzas bíblicas y no quedarse solamente con lo básico. Muy bien, excelente, hermana. Hermana Leonor Velázquez, por favor. Bueno, y una forma también de ayudarlos es ser ejemplo, que nosotros hagamos nuestro estudio personal y así motivaremos a que ellos también lo realicen. Muy bien, muchas gracias, hermanos. La siguiente pregunta, ¿qué detalles demuestran que un hijo está preparado para dar un paso tan importante como el bautismo? ¿Qué detalles? Hermana Bersabé de Robles, por favor. Tiene que demostrar que él tiene el deseo de aprender, de ir a las reuniones y participar en ellas, que le gusta leer la Biblia y estudiarla, porque entonces está reflejando los motivos que tiene en su corazón. Y al hacer eso, pues vemos si progresa, si lo capta y pues buscar nosotros como padres la manera de que ellos lo entiendan, para que lo puedan ellos aprender y también lo puedan ellos practicar. Muy bien, hermana, gracias. De acuerdo a Colosenses 3:20, hermanos, vamos a analizar cada uno de los pasajes que hay aquí de la Biblia, de cómo un niño puede demostrar, en base a su función de edad, que está preparado ya para bautizarse. Por ejemplo, en Colosenses 3:20, hermana Berenice de Villaseñor, por favor. Sí, ahí recalca que los hijos deben ser obedientes a sus padres, porque dice que eso es agradable para Jehová. Entonces, a un jovencito o un hijo que quiere bautizarse tiene que ser ejemplar en eso, esforzarse por ser obediente, y eso se va a notar. Sus papás no van a tener que pedirle demasiadas veces las cosas, sino él va a tomar la iniciativa. Muy bien, excelente. Y en base a Lucas 2:46, hermana María José Mesa, por favor. Como aquí se habla sobre Jesús, que 3 días lo hallaron en el templo, ahí estaba. De igual forma, el niño debe demostrar que es un buen estudiante de la Biblia, tal como Jesús dejaba atónito a los expertos maestros religiosos con sus preguntas profundas. Muy bien, excelente. En Salmo 122:1, ¿qué pudiéramos extraer ahí? Hermano Israel Villaseñor, por favor. Sí, pues el deseo del pequeño, ¿verdad?, por reunirse con la congregación. Esto es algo muy importante, porque demostrar que quiere ser discípulo de Cristo y agradar a Jehová es el hecho de que él venga con gusto a las reuniones. Y con su propia iniciativa, ¿verdad? Hermana Sandra Decano, por favor. O podría preguntarse, ¿desea mi hijo asistir a las reuniones y participar en ellas? ¿Le gusta leer y estudiar la Biblia o solo va porque sus padres lo llevan con él? Excelente. Mateo 4:4. ¿Qué pudiéramos extraer ahí, hermanos? Hermano Víctor.
Y otra vez, aunque aquí se habla de Jesús, la necesidad de estudiar la Biblia era tan intensa para él que lo comparaba a un alimento. Si nuestro hijo no demuestra que en realidad tiene hambre de las verdades de la Biblia, quizás todavía no está el momento adecuado para el bautismo. Muy bien. Mateo 6:33. Hermana Ingrid de Limón, por favor. Bueno, en este caso ahí los padres se pueden dar cuenta de que el niño realmente tiene esta responsabilidad como suya. Ahí pone en primer lugar el reino y no se le tiene que estar pues de alguna manera como arreando, sino que él mismo por su iniciativa recuerda que tiene que ir a predicar y a participar en varias facetas del ministerio sin que sus padres se lo digan, sino porque él así lo desea. Muy bien. Y ya por último, hermanos, le comentaremos sobre 1 Corintios 15:33, lo que son las compañías. Interesante, ¿verdad? También las compañías tienen que ver con el uso del Internet. Hermanos, pues le agradecemos mucho sus comentarios. También te agradecemos a ti, hermano Luna, por tu excelente preparación y el análisis de esta asignación. Ahora vamos a continuar con el estudio bíblico de la congregación. Vamos a continuar con lo que se quedó pendiente la semana pasada, ¿verdad? Respecto al relato que estábamos viendo. Por ello vamos a dejar para la consideración a nuestro hermano Jorge Aguirre como el conductor y como su lector a nuestro hermano Demetrio Bolaños. Muy bien, hermanos, quiero invitarles a que abran su libro en el capítulo lección 19, capítulo 19. Vamos a estar analizando la segunda parte de lo que la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de la samaritana y la manera en cómo nuestro Señor Jesucristo abordó y tuvo éxito para predicarle a esta mujer. Hoy vamos a concentrarnos, hermanos, en la segunda partecita, la cual tiene que ver con los resultados que tuvo el hecho de que nuestro Señor Jesucristo le hablara a esta samaritana y los resultados que obtuvo. Así es que, hermanos, vamos a prestar mucha atención a esta porción, aquí en la página 50, bajo el subtítulo Muchos samaritanos se hacen creyentes. Preste mucha atención, por favor, a la lectura de los siguientes párrafos, por favor. Justo en ese momento, los discípulos llegan de Sicar con la comida que han comprado. Encuentran a Jesús junto al pozo de Jacob, donde lo dejaron, pero ahora lo ven hablando con una samaritana. Entonces ella deja su vasija de agua allí y se va a la ciudad. En cuanto llega a Sicar, la mujer empieza a contarle a la gente lo que Jesús le ha dicho. Entusiasmada les dice: vengan para que vean a un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Y quizás para despertar su curiosidad, añade: ¿no será este el Cristo? Esta es una cuestión muy importante que han interesado a la gente desde el tiempo de Moisés. Así que los habitantes de Sicar se dirigen a donde está Jesús para verlo con sus propios ojos. Mientras tanto, los discípulos le dicen a Jesús que coma de lo que ha traído. Sin embargo, él les responde: yo tengo para comer un alimento del que ustedes no saben. Ellos se quedan extrañados y se dicen unos a otros: nadie le trajo comida, ¿verdad? Pero Jesús les explica con bondad lo que ha querido decir, y sus palabras son muy importantes para todos sus seguidores. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y completar su obra. La obra de la que habla Jesús no es la cosecha de los cereales que empieza en unos 4 meses. Más bien, se refiere a una cosecha espiritual. Lo sabemos por lo que le dice a continuación: levanten la vista y miren, los campos están blancos, listos para la cosecha. Y el cosechador está recibiendo su paga y recogiendo fruto para vida eterna. Así, el sembrador y el cosechador pueden alegrarse juntos. Puede que Jesús ya se dé cuenta del efecto que ha tenido su conversación con la mujer samaritana. Muchos habitantes de Sicar empiezan a creer en él gracias a que ella les asegura: me dijo todo lo que yo he hecho. Por eso, cuando llegan al pozo, le piden a Jesús que se quede para contarles más cosas. Él acepta la invitación y pasa 2 días allí. Al escuchar a Jesús, muchos más samaritanos creen en él y le dicen a la mujer:
Ya no creemos solo por lo que tú nos contaste. Lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que de verdad es el Salvador del mundo. Sin duda, el ejemplo que nos dejó la samaritana nos enseña cómo dar testimonio de Jesucristo igual que ella. Podemos despertar la curiosidad de las personas para que quieran seguir aprendiendo. Recuerda que faltan 4 meses para que llegue la temporada de la cosecha. Seguramente la de la cebada, que en esa región es entre marzo y abril. Así que estos acontecimientos probablemente tienen lugar en noviembre o diciembre. Eso significa que desde la Pascua del año 30, Jesús y sus discípulos han pasado unos 8 meses predicando y bautizando a la gente en Judea, pero ahora se dirigen a su hogar en Galilea. ¿Qué les esperará al llegar? Muy bien. Preste por favor a continuación atención a la lectura del recuadro que se halla en la página 50. ¿Quiénes eran los samaritanos? Por favor, hermano Bolaños. En tiempos de Jesús se llamaba Samaria a la región situada entre Judea al sur y Galilea al norte. Después de la muerte del rey Salomón, las 10 tribus del norte de Israel se separaron de las tribus de Judá y Benjamín. Estas 10 tribus, que llegaron a conocerse como Samaria, empezaron a adorar imágenes de becerros. Por eso Jehová permitió que Asiria invadiera Samaria en el año 740 antes de nuestra era. Los asirios se llevaron a muchos israelitas de esa zona y la repoblaron con gente de otras partes del imperio asirio. Estos extranjeros, que adoraban a otros dioses, se casaron con las israelitas que quedaron en Samaria. Con el tiempo, adoptaron algunas de las creencias y prácticas que se establecía la ley de Dios, tales como la circuncisión. Aún así, esta forma de adoración no era aceptable para Dios. En tiempos de Jesús, los samaritanos aceptaban los escritos de Moisés, pero no adoraban a Dios en el templo de Jerusalén. Por años usaron un templo que habían hecho en el monte Gerizim, cerca de Sicar. Aunque el templo fue destruido, siguieron adorando a Dios en esa montaña. En la época en la que Jesús realizó su ministerio, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Muchas gracias, hermano Bolaños, por su buena lectura. Preste atención, por favor, a las preguntas que tenemos aquí en la página 51. ¿A qué conclusión llega la samaritana sobre Jesús y qué hace entonces? ¿A qué conclusión llega la samaritana después de escuchar a nuestro Señor Jesucristo? Hermana de Gil. Sí, a que Él es el Mesías que tanto han esperado. Entonces se emociona mucho y deja su vasija de agua y se va a la ciudad a decirle a otras personas que ha encontrado un hombre que le ha dicho todo lo que ha hecho, y ella despierta la curiosidad en ellos y les dice la pregunta: ¿no será este el Cristo? Exactamente, ¿verdad? Sus conclusiones con relación a nuestro Señor Jesucristo. La siguiente pregunta: ¿qué han estado haciendo Jesús y sus discípulos desde que terminó la Pascua del año 30? ¿Qué es lo que habían estado haciendo? Por favor, Alex. Jesús y sus discípulos han pasado unos 8 meses predicando y bautizando a la gente en Judea. Gracias. Dentro de esas actividades, ¿qué fue lo que hicieron? Según el mismo libro. ¿Qué fue lo que hicieron en ese lapso de tiempo? ¿Qué lograron hacer, por ejemplo, en el caso de la samaritana? Vaya, ella fue y les informó a los pobladores de Samaria la situación, ¿no? Lo que había encontrado, y a la conclusión de que llegó, como se había comentado hace un momento, ¿no será él el Cristo? Y entonces, ¿qué hace? Hermano Limón. Sí, pues en este caso, como algunos sí estaban atentos y esperaban la venida del Mesías, entonces cuando escuchan todo esto y oyen, se hacen creyentes, y gracias a la predicación de los discípulos y de Jesús mismo. Así es, correcto, muy bien.
Fíjense entonces los resultados que tuvo este encuentro con esta mujer y a lo que llevó, que muchos otros más se hicieran también discípulos de Jesús. Pero, ¿quiénes eran exactamente los samaritanos? ¿Qué nos ayuda a entender con relación a ellos el recuadro? ¿Quiénes eran los samaritanos? Hermana Alma Bolaños. Sí, esto se refería a las 10 tribus del norte de Israel que por desobedientes habían estado adorando dioses falsos, entonces Jehová permitió que los asirios vinieran y se los llevaran. Después se empezaron a mezclar entre ellos y empezaron a adorar a Jehová, pero a su manera, porque no lo hacían en el templo en Jerusalén, sino en el monte Gerizim. Exactamente, si prestáramos atención, por ejemplo, a la ubicación, bueno, podríamos acudir al libro, al folleto Veamos la Nueva Tierra, y ahí podríamos ver el mapa de la ubicación exacta donde se encontraba este lugar, ¿verdad? Según las especificaciones que nos da aquí el libro con relación a esa imagen. Hermana de Limón. Y es que incluso también ya eran hasta reconocidos como una religión. Debido a ello, pues ellos solamente se basaban en los 5 primeros libros de la Biblia, que comúnmente lo conocemos como el Pentateuco. Entonces, a eso le cambiaron más o menos unas 6.000 palabras que decía la obra Perspicacia que no eran de mucha importancia, pero incluso en una de ellas se había cambiado el nombre de donde se iba a adorar a Jehová, que era Jerusalén, precisamente por ese monte, el Gerizim, y por eso es que ellos, estos samaritanos, ahí pues adoraban a Jehová. Exactamente, muy bien, correcto. Hermano Robles. Y es interesante el hecho de que a veces decimos a Siria como una nación independiente, fuera de la consanguinidad que estaba con la nación de Israel, pero no es así. En realidad eran parte de la nación hebrea, aquella nación que inició, solamente que al paso del tiempo se dividieron, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, y estos, los del norte, que son las 10 tribus, pues se separaron prácticamente por territorio, por creencias, porque a ellos los invadieron los asirios, se los llevaron, les metieron otro tipo de enseñanzas, se dejaron llevar por estas, y ahí está la división. Por eso ahora la división, pero en realidad era la misma raíz, mismos orígenes, pudiéramos hasta decir, son judíos. De hecho era parte, ¿verdad?, de los judíos, como ya se comentó ahí, aunque ya se habían revuelto también con los asirios, ¿no?, al hacer pactos al casarse. Hermano Víctor. Sí, el pueblo de Jehová de la actualidad tiene una condición semejante, y estos son los matrimonios divididos. Una parte de la pareja podía estar adorando a dioses extranjeros y haberse criado en esas condiciones, y por el otro lado teníamos a un israelita o una israelita que había sido inicialmente separada de la creencia original. Por eso llama la atención que Jesús a la samaritana les dice: ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. A tal grado se había hecho corrupta la enseñanza que Jesús tuvo que decirle a la mujer: ustedes adoran lo que no conocen, habían perdido la ley de Jehová. Exactamente, ¿verdad? Pero bueno, ahora venía el momento de poderles también compartir esa información, y Jesús lo hizo así. Hermana de Rojas. Y Jesús a la vez respetó su libertad de elección, ya que le dejó la opción de qué hacer sobre lo que le había comentado, pero esta mujer, en vez de aferrarse a sus creencias, sin duda que le eran preciadas, ella tuvo la oportunidad de cambiar y sin duda ayudó a muchas personas a que también lo hicieran. Exactamente, ¿verdad, hermana Decano? Podemos darnos cuenta, hermano, que en el caso de los samaritanos, que eran sinceros, a los que esta mujer dio el mensaje, les bastaba solamente con esos 5 libros para creer que vendría un profeta. En esos 5 libros habían basado su fe y para ellos era suficiente lo que habían oído. No necesitaron más, sino lo que la misma mujer les había comentado. Entonces podemos ver que cuando una persona tiene un deseo sincero por amar a Jehová, a veces no se requiere tanta información como en el caso de los samaritanos.
Exactamente, muy bien. Bueno, ahora vamos a prestar atención, por favor, hermanos, a la lectura de la Biblia. Dirija su atención, por favor, al Evangelio de Juan. Y vamos a ver el relato, después comentaremos algunos otros detalles que también valen la pena que los podamos resaltar de esta porción del capítulo que estamos analizando. Es el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 27 al 43. Presten, por favor, mucha atención a la lectura. Sí. En esto, pues, llegaron sus discípulos y se admiraban de que hablase con una mujer. Por supuesto, nadie dijo, ¿qué buscas o por qué hablas con ella? La mujer, pues, dejó su cántaro para agua y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan acá, vean a un hombre que me dijo todas las cosas que hice. ¿Acaso no es este el Cristo? Salieron de la ciudad y empezaron a venir a él. Entretanto, los discípulos estaban instándole, diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo alimento para comer, del cual ustedes no saben. Por lo tanto, los discípulos empezaron a decirse unos a otros, nadie le ha traído de comer, ¿verdad? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿No dicen ustedes que todavía hay 4 meses antes que venga la siega? Miren, les digo, alcen los ojos y miren los campos, que están blancos para la siega. Ya el segador está recibiendo salario y recogiendo fruto para vida eterna, a fin de que el sembrador y el segador se regocijen juntos. En este sentido, realmente es verdadero el dicho, uno es el sembrador y otro el segador. Yo los despaché a segar aquello en que ustedes no han hecho labor. Otros han labrado y ustedes han entrado en el provecho de su labor. Ahora bien, muchos de los samaritanos de aquella ciudad pusieron fe en él a causa de la palabra de la mujer que dijo en testimonio, me dijo todas las cosas que hice. Por eso, cuando los samaritanos vinieron a él, se pusieron a pedirle que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Por consiguiente, muchos más creyeron a causa de lo que él dijo, y empezaron a decir a la mujer, ya no creemos a causa de tu habla, porque hemos oído por nosotros mismos, y sabemos que este hombre es verdaderamente el Salvador del mundo. Después de los 2 días, partió de allí para Galilea. Muy bien. Hermanos, hay muchos detalles interesantes que podemos destacar de esta lectura. Por ejemplo, ¿a qué se refirió Jesús cuando dijo, yo tengo para comer un alimento del que ustedes no saben? ¿Por qué se refirió Jesús así? ¿Qué quiso dar a entender? Hermana Frida Llanos. Vemos que predicar para Jesús le producía una gran satisfacción como si de alimento se tratara. Y es interesante notar que en qué circunstancias puso esta comparación. Pues ya era mediodía cuando pronunció esas palabras y de seguro ya tenía hambre, pero cuando sus discípulos le dicen come, Jesús usa esta comparación indicando que la misión que Jehová le había confiado era lo que más le nutría y le fortalecía. Exactamente, muy bien, qué interesante detalle. Ahora mire, por favor, vamos a leer nuevamente, releer, y si alguien me quiere ayudar a leer este versículo, porque sin duda alguna es algo muy importante, es Juan capítulo 4, versículo 32 y 33. Perdón, es más bien el 34. Hermana Beatriz, por favor. Jesús le dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender de esta actitud que tenía nuestro Señor Jesucristo con relación a la asignación que le había encomendado su Padre? ¿Qué podemos aprender nosotros de ello? Hermana María Luisa de Bolaños.
Sí, en este caso lo más importante es el alimento espiritual y no tanto el físico. Entonces yo debo de poner todo mi empeño por hacer la voluntad de Dios. Gracias. ¿Quiere decir entonces que no tenemos que comer alimento físico? ¿Cómo ven? Hermana de Villaseñor. No, sí hay que comerlo y diario, ¿verdad? Es parte de la necesidad básica, pero en el caso de Jesús era positivo en cuanto al sentimiento que sentía por esta labor. Lo veía el trabajo que hacía por Jehová como algo nutritivo, satisfaciente y reconfortante, como un alimento. Entonces, así como diario necesitamos comer, él este trabajo de Jehová necesitaba hacerlo constante en su vida para sentirse nutrido espiritualmente, como por la razón por la que comemos alimento físico. Correcto, muy bien. Hermana de Martínez. Lo demostró por ejemplo, él hacía la voluntad, lo hacía sentir renovado, satisfecho, y como nosotros fuimos hechos a la imagen de Jehová, dice que nuestra verdadera satisfacción espiritual depende que lo hagamos demostremos que somos personas espirituales, y eso lo vamos a hacer por nuestra conducta, por hechos y acciones que realmente amamos a Jehová y a Jesús. Correcto, muy bien, buen punto. Hermana Leonor Velázquez. Y bueno, Jesús dejó claro cuál era su propósito en la vida y pues él puso en claro que cumplir la misión que Dios le había encomendado era más importante incluso que comer, y con esto demostró que realmente su vida giraba en torno a la voluntad de Dios. Correcto. ¿Pudiéramos hacer alusión a lo que dice Filipenses 1:10? Y en base a eso decidir qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a acomodar. Hermana Elsa. Sí, ahí dice que nos aseguremos de las cosas más importantes. Entonces, entre las cosas más importantes es hacer la voluntad de Jehová en cuanto a la predicación. Y algo que llama la atención aquí dice, me envió y terminar su obra. A veces pudiéramos físicamente cansarnos, pero eso no va a hacer que nosotros dejemos de predicar, sino vamos a terminar y todavía no terminamos de predicar. Correcto. Qué importante es entonces fijar nuestras prioridades en la vida como siervos de Jehová. Hermana Irene. Entonces nuestro Señor Jesucristo veía que se abría un gran campo de predicación enorme. Entonces sabía que tenía que actuar rápido. De igual manera nosotros en este tiempo, pues que ya se ha predicado, vamos a decir que en la mayor parte de la tierra, podemos pensar que en nuestro territorio pues ya todo se ha predicado. Pero vemos realmente que salen estudios, revisitas, y que de alguna manera aún todavía queda mucho por hacer. Y cuando terminamos de hacer lo que tenemos que hacer, que es la predicación y todas las facetas, de alguna manera incluso nosotros llegamos a decir como nuestro Señor Jesucristo, aunque es un alimento, nos sentimos satisfechos, felices y contentos. Correcto, ese es otro de los puntos que vale la pena que también destaquemos. Hermana Pilar Rodríguez. De hecho, así como Jesucristo en Juan 6:38 dijo que porque he bajado del cielo para hacer no la voluntad mía, sino la voluntad del que me ha enviado, nosotros debemos de poner en primer lugar el reino y hacer la voluntad de Jehová como Él nos manda. Así es, muy bien. Ahora, hablando acerca de este otro aspecto del que siembra y el que cosecha, ¿cómo ven este punto? ¿Cómo podemos entenderlo también y la importancia que tiene? Porque pudiera ser que la predicación que nosotros estemos llevando a cabo pudiera ser que no se vean muchos resultados, pero pudiera ser que para otros sea que estén recogiendo, ¿verdad? ¿Y cómo tienen de estudios? Hermana de Trejo. Sí, hermano, aquí nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿verdad?, que levanten los ojos y vean que el campo está blanco, ¿verdad?, para que sieguen, para que recojan. Nosotros quizás, como usted dice, a lo mejor si lo vemos individualmente, pues no veamos mucho, pero cuando la organización de Jehová nos da su informe, cuando sabemos cuántos se están bautizando por año,
como lo vimos, ¿verdad?, en la revista apenas que nos mencionó. Entonces vemos cómo es una gran cantidad de personas que están entrando al pueblo de Jehová. Y ahí es donde vemos cómo sí, el campo está blanco, ¿verdad? Jesús nos dice, vayan, porque esa es la urgencia, recoger a las personas que se están acercando al pueblo de Dios. Correcto, muy bien. Hermana Araceli Bolaños. A veces podemos dejar una semilla en una parte y luego en otra, y pues en ese momento las personas no tienen las circunstancias o no está en su corazón el recibir el mensaje de Jehová. Pero hemos visto muchas experiencias en las cuales sus circunstancias cambian y entonces ellos tienen ya esa información en su corazón, en su cabeza, y posteriormente ya van cambiando su forma de ser, de pensar, y ellos mismos piden que vayan y les enseñen la palabra de Jehová, y vemos que tienen muy buenos resultados. Así es, correcto, muy bien. Hermana de Robles. Cuando dice uno siembra y otro riega, Jehová hace crecer. Nosotros, todos los que predicamos, sembramos y también regamos, ¿verdad? Entonces, todos contribuidos, unidos, si hacemos cada uno el trabajo de sembrar y regar, y Jehová es el que hace crecer. Quizás no lo haga yo fructificar porque estoy regando otra parte, pero ya sembré aquí. O sea, con una persona le pongo la semilla, otro hermano viene, lo riega, y otro quizás lo ve crecer. Pero todos unidos hacemos el mismo trabajo para Jehová. Eso es lo importante que debemos de entender de este relato que se nos da en la Biblia. Y mire, preste por favor mucha atención a la ilustración que está en la página 51. ¿Qué observa usted ahí? ¿Era Jesús el que les estaba predicando a los demás samaritanos? Hermana de Llanos. En realidad el mensaje se lo transmitió a ella y ella a su vez está muy entusiasmada compartiendo este mensaje y hasta les preguntaba, tal vez él sea el Cristo, ¿verdad?, para despertar esa duda. Pero lo interesante aquí es la emoción con la que ella lo comenta, como ella ya sabía en su corazón que él era el Cristo. Entonces de esa misma manera nosotros también tenemos esa labor, llevarla con mucho gusto a las personas, creyendo primero nosotros en lo que estamos esperando para así poder transmitir a las personas. Y en realidad ella no sabía todo lo que iba a ocurrir, el mensaje que estaba transmitiendo. Exacto, como se decía hace un momento, ¿verdad? Somos colaboradores de este mensaje. Hermana Arriola. Así que la samaritana fue efusiva, mostró mucho alegría, entusiasmo al ir y hablar. Entonces, lo que se requería aquí de sus oyentes de ella fue fe, porque ellos quedaron convencidos al escuchar directamente a Jesucristo. Exacto, hermana de Luna. Y esto es muy interesante porque la obra Perspicacia menciona que Jesucristo no entró a la ciudad a predicar. El mensaje se lo dio directamente a la samaritana y ella tuvo esa actitud tan positiva y su respuesta fue tan favorable que habló a los demás y inclusive Jesucristo se quedó con ellos 2 días y de esta manera Él les habló y creyeron que Él era el Salvador del mundo. Así es, correcto. Hermano Rojas. Algo que también es interesante es que en esos minutos Jesús destacó verdades profundas y se centró en la necesidad que había de adorar a su Padre Jehová. Pero no solamente eso, algo que me llama la atención es que él observó el hecho de que estuvo dispuesto a enseñar a una mujer y ella era una mujer que vivía con un hombre que no era su esposo. Él, en vez de juzgarla o condenarla, la trató con dignidad y de una manera que realmente se mostró ese interés sincero con el fin de poder ayudarla. Exacto. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de este capítulo que hemos visto en 2 semanas? ¿Qué podría destacar usted que nos puede ayudar a ver la manera en cómo se predica? Por ejemplo, en el caso de Jesús lo hizo de esa manera. Hermana Mesa.
Vemos cómo aquí podemos aprender dos lecciones muy importantes. Una, que la obra es urgente, ya que Jesús no fue parcial y asimismo siempre mostró mucho entusiasmo y ánimo para que sus discípulos lo hicieran. Y en segundo, que debemos de ser felices al colaborar con nuestros hermanos, ya que es ahora donde las palabras que vimos, donde la siega está en blanco, es donde podemos verlo actualmente, porque ahora el campo está maduro para que nosotros invitemos a la humanidad a que aprenda de Jehová. Correcto, muy buen punto. Hermana de Villaseñor. Y que no debemos permitir que los prejuicios ahoguen nuestro entusiasmo por predicar. Jesús, ya se veía la semana pasada que le habló a una mujer y aparte samaritana. Entonces, en nuestro caso, no nos debe de importar llevar a cabo esta labor porque sepamos lo que la gente piensa, sino debemos de hacerlo con orgullo y al igual que Jesús, hacerlo constantemente y gozosos como si de alimento se tratara. Cuando tenemos frente a nosotros nuestra comida favorita, se nos nota en el rostro. Entonces, así también cuando hablamos de Jehová. Exactamente. Jesús dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Demostremos esa actitud al efectuar nuestra labor de predicar las buenas nuevas y ayudar a cuantas personas estén a nuestro alcance. Hermano Aguirre, apreciamos muchísimo también el análisis que ha llevado a cabo respecto a este estudio bíblico de congregación, un estudio bíblico que ha durado 2 semanas con el mismo tema, pero del cual hemos sacado muchas lecciones. ¿No es cierto que es interesante ver todas las cosas que nosotros podemos imitar acerca de Jesucristo al predicar a las demás personas? Y además de eso, también el poder ver cómo es que el hecho de que nosotros nos esforcemos por interesarnos en las personas puede traer buenos resultados, como en el caso de Jesucristo, y nuestra participación de manera personal, el efecto que tiene ya de manera global, ¿verdad?, con el adelantamiento de las buenas nuevas. Muchos detalles interesantes en los cuales podemos seguir nosotros meditando. Además, en el transcurso de esta reunión, hemos tenido la oportunidad de analizar cómo nosotros podemos imitar el ejemplo de Jesucristo. ¿Recuerda la expresión, tome para sí su madero de tormento y sígame de continuo? O en otras palabras, aprender a repudiarnos a nosotros mismos. Esta expresión tal vez de inicio podría sonar bastante dura, pero la realidad es que es una excelente expresión positiva que nos anima a todos nosotros a tomar acción, es decir, a dejar a un lado nuestros deseos y metas egoístas que en este mundo realmente nada sirven, porque como se veía en la reunión, ¿de qué provecho nos sería el almacenar o el tener para nosotros grandes cosas en este sistema de cosas si nuestra vida no está segura ante los ojos de Jehová? De ningún provecho es. Por eso el decidirnos a servirle a Jehová, pase lo que pase, es lo que nos garantiza la oportunidad de vivir para siempre y adorar a Jehová para poder ver el cumplimiento de todas las maravillosas promesas. Otro aspecto interesante que hemos visto sobre cómo podemos imitar a Jesucristo es con relación a lo que Jesucristo hizo cuando efectuó esa curación milagrosa. Tomar en cuenta las necesidades de las personas y mostrar compasión por las mismas es algo que todos debemos imitar, ¿no le parece? ¿Y qué hay con relación al esfuerzo que tenemos que poner para los pequeños, para aquellos que quieren servir a Jehová o que están conociéndolo? Es cierto que muchas veces podemos encontrar a algunos que tienen ese deseo. ¿Cómo es importante cultivarlo y cómo ayudarlos para que ellos puedan lograr ese objetivo? Qué buenas sugerencias vimos y queremos invitar a todos aquellos que son padres a que puedan repasar las sugerencias del libro organizados para que puedan ver cómo seguir estimulando la fe en sus hijos. Sin embargo, más adelante o en la próxima reunión tendremos la oportunidad de analizar detalles interesantes. De hecho, en los capítulos números 9 y 10 de Marcos, veremos primero en el 9 cómo es que una visión que se les permitió tener a algunos discípulos de Cristo es fortalecedora para la fe de todos nosotros. Cómo es que esta visión que ellos tuvieron al ver a Jesucristo transfigurado fortalece nuestra confianza y determinación de que en el futuro todo se cumplirá. Pero también en el capítulo número 10 analizaremos la importancia de respetar los votos que hemos hecho matrimoniales. Lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre.
Es una reunión que sin duda va a estar muy interesante y también podremos ver la respuesta a la pregunta que surge de Marcos capítulo 10 versículos 17 y 18, donde un hombre se acerca y le dice a Jesucristo: buen maestro, y Jesús lo corrige y le dice: bueno, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué corrigió Jesucristo a este hombre? Bueno, lo invitamos a que se prepare para la siguiente reunión y escuche los comentarios que se darán respecto a esta cuestión. Antes de concluir nuestra reunión, hermanos, hay algunos anuncios que nos gustaría leerles con relación a este mes de mayo. Estos anuncios son los siguientes, son 4, por lo tanto preste mucha atención. El primero tiene que estar relacionado con los artículos anuales. Menciona que los artículos anuales de 2019 se podrán descargar a partir de octubre de este año. Los publicadores que necesiten una copia física pueden pedir desde ahora los siguientes artículos. Y aquí se enlistan los artículos comunes, que es la Atalaya, los volúmenes de la Atalaya, la Despertada 2018, Examinando las Escrituras Diariamente 2019, también el CD-ROOM Watchtower Library 2018 y el índice de publicaciones de Watchtower 2018. También se puede solicitar ediciones en braille del folleto Examinando las Escrituras Diariamente. Y quienes ya tengan instalada, fíjate, este es un buen recordatorio, quienes ya tengan instalada la versión 2016 o 2017 de Watchtower Library deberán determinar si necesitan la del 2018, ya que las ediciones previas permiten recibir a través de Internet actualizaciones mensuales de las publicaciones actuales y del programa. Segundo anuncio, protección de menores. Este es un dato muy importante y nos gustaría que puedan tomar nota del mismo y poder checarlo más adelante. En el sitio jw.org podrán encontrar un nuevo documento titulado La postura bíblica de los testigos de Jehová sobre la protección de menores, el cual explica las medidas adoptadas por nuestra organización frente al abuso de menores. Búsquelo en la sección de prensa, después asuntos legales y después recursos legales. Ahí podrá encontrar más información. El tercer anuncio es reunión en asambleas regionales con los interesados en servir en Betel. Durante muchos años se ha programado en las asambleas regionales una reunión para los interesados en el servicio de Betel. Sin embargo, no se celebrará tal reunión en la Asamblea Regional 2018 titulada Sea Valiente. Ahora bien, dado que sigue habiendo necesidad de hermanos que llenen los requisitos para servir en Betel, animamos a todos los que deseen servir más a Jehová de esta manera a obtener una solicitud por medio de su cuerpo de ancianos. Muy bueno el recordatorio. Y el último, el cuarto, es la biblioteca en línea Watchtower. Nos complace anunciarles que la biblioteca en línea Watchtower en varios de los idiomas principales contendrá publicaciones desde el año 1970 y números de la Atalaya desde 1950. Casi ninguna de las publicaciones anteriores al año 2000 figuraba en ella, pero ahora, en varios de los idiomas principales, tanto Watchtower Library como la biblioteca en línea contendrán las mismas publicaciones. En los próximos meses se irán incluyendo más publicaciones en otros idiomas. Así que ya tenemos más material para seguir preparándonos para todas aquellas cosas que necesitemos para fortalecer nuestra fe. Con esto, hermanos, concluimos nuestra reunión. Y queremos hacerlo agradeciéndole a Jehová por medio de cantarle una canción. La canción que se ha seleccionado para conclusión es la número 60, que lleva como tema Hay vidas en juego, y está basado en el libro de Ezequiel capítulo 3 versículos 17 al 19. Si le es posible, póngase de pie y juntos cantemos la canción número 60, Hay vidas en juego. Al finalizar, invitaremos a nuestro hermano Samuel Rojas con la oración de conclusión.